Buenas. A continuación, el presente grupo, conformado por Santiago Benavides, Nicole Canova, Sofía Reyes, Leslie Cañas y Alan Suárez, les va a responder el taller de interpretación de pruebas diagnósticas de infecciones urinarias en la microbiología del sistema renal. Pregunta número 1. Son denominadas infecciones urinarias simples, aquellas en las que el paciente es mujer sin criterio de una ITU complicada, con sistemas genitourinarios normales, sin antecedentes de malformaciones genitourinarias funcionales o anatómicas y sin diagnóstico previo. Son denominadas infecciones urinarias complicadas, aquellas en las que el paciente es hombre, niño menor de 5 años, adulto de 65 años, paciente diabético, mujer en embarazo, paciente con catéter vía uretral, paciente VIH-Sida, cáncer, inmunosuprimido, presencia de un germen inusual, instrumentación reciente, malformaciones anatómicas del tracto genitourinario. Pregunta número 2. La orina, según sus características, es muy propensa a contaminarse por la microbiota de la piel y genitales externos, por lo que se deben tomar las siguientes recomendaciones para la adecuada obtención de la muestra en diferentes medios de recolección, para obtener un diagnóstico confiable. Micción espontánea, método no invasivo más utilizado. Para evitar una contaminación de la muestra, se recomienda el lavado de los genitales con agua y jabón. Se separan los labios externos en la mujer. En hombres no circuncidados, se recomienda retraer el prepucio. La primera porción de la orina se debe descartar y se recoge a partir del chorro medio en un frasco estéril de boca ancha y cierre hermético. Bolsa pediátrica. Tiene alto valor predictivo, pero bajo valor predictivo positivo, utilizando en niños sin control de esfínteres. Se recomienda el lavado de genitales externos con agua y jabón, el retiro inmediato de la bolsa al terminar la micción o el recambio cada 20 minutos cuando ésta no ha ocurrido. Punción suprapúbica, denominada el patrón de oro, es el mejor método para la recolección de la orina por su mínima probabilidad de contaminación. Método sensible y específico utilizado en pacientes neonatos y lactantes en quienes necesiten datos confiables y seguros. Catéter vesical, empleado en quienes es imposible una micción espontánea. Se debe realizar una asepsia rigurosa para evitar introducir bacterias a la vejiga. Se descartan los primeros mililitros de orina para evitar falsos positivos. Sonda vesical permanente. Se toma la muestra del puerto de recolección para evitar contaminación y nunca tomarla de la bolsa colectora, ya que siempre estará contaminada. Nunca desconectar los puertos y conservar siempre un sistema cerrado. Pregunta número 3. Existen dos tipos de criterios que indican el hemodiálisis infeccio-urinaria. Son criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores vamos a encontrar leucocituria mayor a 10 unidades formadoras de colonia por campo y bacteriuria. La ausencia de criterios mayores sugiere otro diagnóstico. Dentro de los criterios menores vamos a encontrar nitritos positivos, esteasias leucocitarias y hematuria. Pregunta número 4. Los métodos rápidos que se utilizan para el diagnóstico de las infecciones urinarias y su utilidad son: gramo de orina sin centrifugar, es económico, orienta la selección del tratamiento empírico y nos sirve para identificar si son gram positivos o gram negativos. Se saca un recuento de colonias aproximados y se recuenta en unidades formadoras de colonia. Cuando se observa más de una bacteria por campo, se presume que el recuento de colonias está entre 10 a la 4 o 10 a la 5. Citoquímico. Permite la detección rápida de bacteriuria y leucocituria mediante citometría de flujo. Cintilla de orina. Citoquímico, gram de orina sin centrifugar. Tira reactiva. Muestra reducción de nitratos a nitritos y es un marcador altamente específico para bacteriuria en un 97%. Esterasa leucocitaria. Mide la producción de esta enzima, que puede ser leucocitos enteros o leucocitos lisados. Pregunta número 5.
Algoritmo de decisión para el procesamiento de cultivos de orina recolectados por técnica no invasiva, como la micción espontánea, la sonda de Foley y la bolsa pediátrica. Si encontramos en un número de aislamientos un recuento de colonias mayor o igual de 10 a la 4, si hay identificación si el microorganismo es uropatógeno. Pero si el recuento de colonias es menor de 10 a la 4, no hay identificación. Esto solo permitiría el reporte de la descripción del microorganismo y hay que pedir una nueva muestra. Si el número de aislamientos es 2, el recuento de colonias es 2 con mayor o igual de 10 a la 4 si hay identificación del microorganismo, pero si son uropatógenos. Pero si el recuento de colonias es de 2, con menor a 10 a la 4, recuento de colonias, no hay identificación del microorganismo. Esto solo permitiría el reporte de la descripción del microorganismo y hay que pedir una nueva muestra. Si el número de aislamientos es mayor a 3 o igual a 3, el recuento de colonias sería 1 mayor o igual 10 a la 4 y 1 con menor a 10 a la 4. Sí tendría identificación para el aislamiento que tiene mayor o igual 10 a la 4, pero para el otro solamente tendrían una descripción. Pero si el recuento de colonias es 1 con mayor o igual de 10 a la 4 y 2 con menor de 10 a la 4, la identificación puede realizarse para el aislamiento con mayor o igual 10 a la 4, recuento de colonias únicamente. Está indicado recolectar una nueva muestra mejorando el aseo de esta. Pregunta número 6. Si hay una multiplicación de microorganismos, el cultivo es positivo. El tipo de microorganismo puede identificarse con tinción de Gram o con pruebas químicas. A veces también se hacen otras pruebas para determinar el medicamento adecuado para tratar la infección. Esto se llama también la prueba de sensibilidad con antibiograma. Número 7. En esta interpretación de resultados para los cultivos mixtos se debe tener en cuenta características de los aislamientos como los uropatógenos frente a estos contaminantes y también se debe realizar un recuento por cada microorganismo aislado. Para estas interpretaciones se recomienda trabajar máximo 2 aislamientos por urocultivo. El aislamiento de 3 o más especies bacterianas diferentes en orina puede deberse a una contaminación y se requiere repetir el urocultivo, tomando una muestra con técnica aséptica y solicitando datos clínicos del paciente. Pregunta número 8. Bueno, en la interpretación de estas pruebas diagnósticas deben tenerse en cuenta ciertas implicaciones clínicas. ¿Cómo lo son la piuria estéril? Esta hace referencia a la observación de 5 a 8 leucocitos por campo en el examen citológico de orina con urocultivo negativo. Puede deberse a una manipulación del tracto urinario, como por ejemplo cuando la muestra es tomada por cateterismo vesical. Es importante realizar coloración de Gram, pues se observan microorganismos en esta tinción y no obtener crecimiento en los cultivos debe hacer sospechar una infección por bacterias anaerobias o microorganismos de crecimiento lento. Si es el caso, se recomienda tomar la muestra por punción suprapúbica y sembrar en medios de enriquecimiento y medios para anaerobios. Dentro de las implicaciones clínicas encontramos el Streptococcus beta-hemolítico del grupo B. Las instituciones que reciben muestras de pacientes embarazadas deben considerar la probabilidad de colonización vesical por Streptococcus agalactiae, en especial durante el tercer trimestre de embarazo. Este hallazgo puede también hacerse evidente en muestras de orina tomadas por micción espontánea. Los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta recomiendan reportar cualquier crecimiento de Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas. Se sugiere además rotular las muestras de pacientes gestantes para facilitar que el laboratorio haga la búsqueda de estos microorganismos en los urocultivos. Dentro de estas implicaciones tenemos infecciones causadas por hongos, como los aislamientos de especies de cándida. Su hallazgo en muestras de orina en pacientes sin factores de riesgo es inusual.
Sin embargo, en pacientes hospitalizados recobra gran importancia y debe ser considerado especialmente en pacientes con sonda Foley, diabéticos, con neoplasias y antecedentes de uso de antibióticos de amplio espectro, esteroides, procedimientos urológicos o vaginitis fúngica, entre quienes se ha observado una mayor frecuencia de candiduria. La interpretación de blastoconidias en orina puede ser complicada, pero el laboratorio de microbiología se propone las siguientes acciones. 1. Revisar la forma de recolección de dicha muestra. 2. Identificar los factores de riesgo y solicitar datos clínicos en el orden médico. En pacientes con factores de riesgo o visualización de blastoconidias en el sedimento urinario o en el grano de orina sin centrifugar, se propone incubar los urocultivos hasta 48 horas y utilizar medios apropiados que faciliten su crecimiento. Es importante diferenciar al menos entre Candida albicans y otras especies, particularmente en pacientes con fallas terapéuticas en los antifúngicos convencionales. Pregunta número 9. Se deben tener algunas consideraciones. Puntos de corte urinarios para cefazolina. En la concentración inhibitoria mínima es menor o igual a 16 cuando es sensible y resistente cuando es mayor o igual a 22. En el halo de inhibición es sensible mayor o igual a 15 y resistente menor o igual a 14. Criterios para la realización del test de beta-lactamasa de espectro extendido. Cefotaxime en la concentración inhibitoria mínima es menor o igual a 2 y en el halo de inhibición es mayor o igual a 22. Ceftriaxona en la concentración inhibitoria mínima es menor o igual a 2 y en el halo de inhibición es mayor o igual a 25. Y ceftazidime en la concentración inhibitoria mínima es menor o igual a 2 y en el halo de inhibición mayor o igual a 22. Otros de los factores a tener en cuenta son los puntos de corte urinarios para amoxicilina y ácido clavulánico. Aquí en la concentración inhibitoria mínima es sensible cuando es menor o igual a 32 y es resistente cuando es mayor o igual a 64. En el halo de inhibición, contenido del disco es sensible cuando es mayor o igual a 16 y es resistente cuando es menor o igual a 15. Nuevos puntos de corte para cefopidina. Tenemos que en la concentración inhibitoria mínima es sensible cuando es menor o igual a 2 y resistente cuando es mayor o igual a 16. Y en la NUC tenemos que es sensible cuando es mayor o igual a 25 y resistente cuando es menor o igual a 18. También tenemos nuevos puntos de corte para ceftriaxona según FDA. Tenemos las enterobacterias que en la concentración inhibitoria mínima es sensible cuando es menor o igual a 2 y resistente cuando es mayor o igual a 16. En la Pseudomonas aeruginosa es sensible cuando es mayor o igual a 8 y menor o igual a 16. En el disco de difusión es enterobacterias es sensible cuando es mayor o igual a 25 y resistente cuando es menor o igual a 18. Y en la pseudomona tenemos que es sensible cuando es mayor o igual a 18 y resistente cuando es menor o igual a 17. Bueno, tenemos puntos de corte para ciprofloxacina y norfloxacina. En la norfloxacina, en la concentración inhibitoria mínima, tenemos que es sensible cuando es menor o igual a 4 y resistente cuando es mayor o igual a 16. Y en la ciprofloxacina, tenemos que es sensible cuando es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 4. En el halo de inhibición, la norfloxacina es sensible cuando es mayor o igual a 17 y resistente cuando es menor o igual a 2. Y la cefrofloxacina es sensible cuando es mayor o igual a 21 y resistente cuando es menor o igual a 15. Pregunta número 10. Debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Criterios de manejo ambulatorio. Se da para los pacientes que tienen una cistitis simple, cistitis complicada o pielonefritis simple. Criterios de manejo de hospitalización domiciliaria. Son para los pacientes que tienen pielonefritis complicada y sin criterios de hospitalización institucional. Y por último tenemos los criterios de hospitalización institucional, que son aquellos pacientes que son inmunosuprimidos, embarazadas con pielonefritis,
aguda en segundo y tercer trimestre. O tenemos los pacientes que no consiguen mejoría en 48 a 72 horas de tratamiento por salud en casa. Y por último, los criterios de gravedad.